Seguimos en directo, abierto al atardecer. Como le decía, una mirada filosófica donde Platón es el protagonista. Un señor que vivió hace ya unos 2500 años aproximadamente, en fin, casi ayer o antes de ayer, pero que su pensamiento, de alguna forma, en diferentes aspectos de la vida, como puede ser el amor, la política, la moral, la vida, la muerte, la inmortalidad, incluso el dios o los dioses, está muy vigente, por sorprendente que pueda parecer. Mañana a partir de las 9 en Centro Idealia, que es un centro cultural que acoge diferentes disciplinas artísticas, es una miscelánea de diferentes disciplinas artísticas en la avenida Pablo Iglesias. Se va a hablar precisamente de la figura de este filósofo, Platón en el siglo XXI, así como es como han titulado la charla, a partir de las 9, como les digo. Antonio Burgos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Este señor va a ser el que imparte, el que va a hablar de la figura de Platón. Haremos lo que podamos. Es curioso, en fin, por investigar un poquito, me encuentro que lo de Platón, aunque este señor se llamaba Aristócles, era el de espalda ancha, porque había sido atleta. Atleta, hombre de joven, soldado, ¿no? Fue de todo. Y de ahí lo de Platón. Esclavo, porque fue cogido prisionero. Ah, también. También, sí. Hizo de todo. Platón es un personaje muy interesante. Es cierto que el pensamiento de Platón se podía, a pesar de los años, siglos que han pasado, ¿está vigente en la actualidad, Antonio, de alguna forma? Yo creo que sí. Y por eso hemos titulado esta conferencia Platón en el siglo XXI. Creo que a todo el mundo le suena Platón. O sea, podemos decir Schopenhauer y dirá, bueno, pues no sé si me suena Kant, no sé si me suena o no, pero Platón a todo el mundo le suena. Ha pasado, ha superado la prueba del tiempo, lo cual significa que tuvo que decir cosas importantes. Y vamos detectando cómo con los años hay cada vez más estudios, es decir, tiene vigencia. Y quizás tiene vigencia porque vivió en un momento muy parecido al que vivimos nosotros ahora, creo. Él vivió en un momento en el que había una aparente democracia, pero en realidad había una oligarquía, o sea, quien mandaban eran los ricos. Como ahora. Pero estaba disfrazado de democracia. ¿No suena, no? Sí, sí, creo. Totalmente. Y además había unas escuelas de filosofía que han venido a llamarse los sofistas, que, bueno, decían que el hombre tenía que hacer aquello que le convenía, que el hombre era básicamente un animal y que no había una verdad común para todos. Si juntamos estos dos planteamientos, una aparente democracia que en realidad encubría una oligarquía, un gobierno de los ricos, y un sistema de valores que hacía que no hubiera nada común que pudiesen compartir los hombres, podemos encuadrar un poco la filosofía de Platón. Entonces, él nos va a hablar de que sí que existen cosas comunes, solo que hay que buscarlas hacia adentro, que las cosas no son solo lo que nos parecen, sino que las cosas son lo que son y tenemos que descubrir lo que son. El planteamiento sería básicamente este. Todos los seres humanos nos movemos en la opinión. Desde la ignorancia al conocimiento real, todos estamos en la opinión. Si caminamos en una opinión, buscando una opinión cada vez más correcta, podremos llegar a acuerdos porque todos veremos lo mismo. Lo que cabe preguntarse, al margen de que el pensamiento de Platón fuese acertado o no, es que da la impresión que después de tantos años el ser humano no ha cambiado mucho. Me temo que no, Joaquín. Antonio. Me temo que no. Me temo que han cambiado las formas que asumen los problemas, pero no los problemas en sí mismos. La incertidumbre humana respecto a la vida y la muerte no ha cambiado. La manera de organizarnos para poder compartir y que haya un mundo justo no ha cambiado. Platón, en ese pequeño espacio de la Grecia clásica, porque claro, nosotros cuando pensamos en aquello, pensamos que eran un puñado de personas, unos cuantos miles. Los problemas en esos pequeños miles son los que tenemos ahora. Si ahora seguimos un poco las estadísticas, vamos a ver, por ejemplo, se dice que más o menos 350 familias tienen el 50% del patrimonio de la humanidad y que más o menos 100 empresas tienen más poder económico que el conjunto de los estados del mundo. Esos son, bueno, cifra arriba, cifra abajo, nos manejamos. Entonces, ¿dónde queda nuestra tan cantada libertad y democracia? Claro. Entonces, eso es lo que Platón trataba de hacernos despertar. De ahí el mito de la caverna, en relación con Matrix, ¿no? Bueno, si esta es la realidad que tenemos, si el poder está realmente en manos de los desconocidos, ¿dónde queda nuestra libertad y dónde queda nuestra democracia? Entonces había que hacerse un planteamiento. Hablando de Matrix, me gustaría que viesen en el cartel y de ahí, en fin, la relación que me gustaría que nos explicase de Platón, que aparece ahí su
su cabeza con otras 3 cabezas que tienen que ver con una película que seguramente ustedes han visto, con Matrix. ¿Por qué? ¿Por qué ese cartel, Antonio? Bueno, Platón tiene uno de los libros más conocidos, que es La República, Sí. que la república significa simplemente la entidad pública. O sea, para nosotros la república es una forma de gobierno, una forma de organizar la convivencia, pero él no hablaba de una forma de organizar la convivencia, sino de la convivencia en sí misma. De ahí lo de res pública, la cosa pública. Y ahí en ese libro, para explicar cómo el ser humano está manipulado, cuenta un mito que llama el mito de la caverna. Platón es un personaje muy curioso y controvertido por eso. Él va argumentando, él va descubriendo racionalmente las cosas. Llega un momento en el que le faltan los argumentos, entonces nos cuenta un cuento, como a los niños. Y en ese cuento podemos entender cosas que racionalmente serían más difíciles de adquirir. Entonces él cuenta que, y me dice, imaginemos una caverna en la que hay unos señores que han nacido en la caverna y que están viviendo, nacen, viven y mueren, atados de pies y manos y obligados a mirar hacia una especie de pantalla. En esa pantalla se proyectan unas sombras que unos señores proyectan a través de un fuego. Tienen unos recortes de árboles, de una cabrita, de una persona, y su única realidad es lo que están viendo en esa pantalla toda la vida. Entonces hay alguien que ha organizado la caverna sin saber exactamente qué oscuro fin. Y entonces habla de que quizás algunos de esos prisioneros de la caverna se liberan, se dan cuenta de que aquí pasa algo y logran salir de la caverna. Entonces se dan cuenta de que la realidad es otra. A ese que ha salido de la caverna, Platón lo llama el filósofo, el amante de la verdad, aquel que ha descubierto la realidad, no lo que está en la caverna. Entonces, ese filósofo, que es un amante de la verdad, por amor o por compasión hacia todos los que están en la caverna, decide volver a la caverna y decirle a la gente, señores, esto es mentira. Contarle la verdad. Hay algo más que esto. Entonces, Matrix es una actualización del mito de la caverna platónico maravilloso, como lo fue en su momento el show de Truman. Sí. Fue igual. Pero Matrix está tan adaptado a nuestro momento cultural, al aspecto informático. Las nuevas tecnologías. Sí. Que creo que si Platón hubiera conocido el cine, no habría hablado de sombras que se proyectan, habría dicho que es un cine. Él utilizaba los elementos culturales que tenía en su momento, habría dicho que es un cine. Si Platón estuviera vivo, creo que habría hecho Matrix, básicamente. Yo creo que habría hecho Matrix porque está perfectamente explicado. Y luego las 2 claves del mito de la caverna. Sí, adelante. Decía, ¿cómo podemos entender el mito de la caverna? Decía, en lo individual, todos vivimos alucinados. Por ejemplo, nosotros vemos una gama de colores entre el infrarrojo y el ultravioleta, pero hay una enorme cantidad de colores que no vemos. Si pudiéramos verlos, nuestro mundo cambiaría radicalmente. Esos son los que vemos. Y, como tontos, creemos que la única realidad es la que ya percibimos en los sentidos. Por eso habla de la caverna psicológica. Y luego, esa ya más delicada, habla de la caverna política, cuando dice que hay señores, que son los que tienen montado todo, que les interesa que la gente crea que es libre. Y como la vida misma. Vamos, esto es de hoy mismo. Pues eso lo decía Platón hace casi 2500 años. Se puede aplicar a la actualidad. Volviendo a ese libro que decía referencia a la República, decía este señor que los gobernantes tendrían que ser personas formadas y educadas para gobernar de manera justa. Digo, mira, como los que tenemos hoy en día. Prácticamente. Eso que acabas tú de decir, Platón decía que era imposible que un político fuese un buen político si antes no era un filósofo. Por lo tanto, se había educado y formado y era generoso. Las implicaciones políticas de la República son extraordinarias. Por ejemplo, se deduce de la República que para Platón, el hombre que ha accedido al poder y se ha vuelto político, nunca más, jamás va a poder tener nada que le pertenezca. Va a tener que entregar todos sus bienes al Estado y vivir de ahí en adelante una vida digna, pero costeado por el Estado. Ya nunca va a poder decir esto es mío. A mí me gustaría que eso fuera una buena prueba para el que se va a acercar a la política. Es decir, la política para él era una forma de servicio real a la gente, servicio. Por lo tanto, no era posible utilizar la política para beneficiarse, porque de entrada uno tendría que haber renunciado de por vida a todo, en primera persona y en segundo o en tercero, evidentemente. Entonces, no solamente estaba el aspecto de formación,
sino el aspecto de generosidad y de compromiso con la sociedad, con el mundo. Bueno, como decimos, el pensamiento de Platón hace 2500 años, hoy vigente, aunque sea realmente sorprendente. Una curiosidad, Antonio, ¿de dónde viene aquella? En fin, es una frase que hemos utilizado en alguna ocasión, lo del el amor platónico. ¿Es todo esto de dónde Todo viene? eso viene de un concepto de la vida y de la realidad. Para Platón, la realidad, igual que hablábamos de que nosotros percibimos solo por los sentidos un fragmento de todo lo percibible, tanto en la vista como en el oído, vemos y oímos un fragmento de lo mucho que hay. Nuestros sentidos están acomodados a un espectro. La realidad para él va desde lo más material hasta lo más sutil o espiritual, si queremos llamarlo así. Quiere decir que las auténticas realidades no estarían en lo que percibimos por los sentidos, sino en lo que se percibe a nivel profundo, con el nous o con el entendimiento. Entonces, el amor platónico sería aquel que hace que las almas se encuentren, no solamente que se encuentren los cuerpos. Es decir, no es contradictorio el amor platónico con el amor que podríamos llamar erótico, el amor humano, no es contradictorio. Pero para él, el verdadero amor era un amor completo. No había una fractura del mundo inteligible y el mundo real. Había una continuidad. Lo importante era que se diera esa totalidad, que no solamente hubiera un encuentro físico, sino un encuentro psicológico, un encuentro intelectual y un encuentro espiritual. Y eso sería el amor platónico. Una última cosita, todo esto que sirva de aperitivo. Recuerdo que mañana es la charla, jueves día 22 a las 9 horas, en Centro Ideal. Y esto está en la avenida Pablo Iglesias, un poquito más arriba de donde estaban antiguamente los cines. Yo siempre pongo como referencia, en fin, como uno ha ido a ese cine. ¿Cómo se llama? La plaza... más arriba de la plaza donde está el aparcamiento. Donde está el aparcamiento, efectivamente. Sí. También ofrecía la idea de un estado ideal. ¿En qué se basaba este estado ideal de Platón? Este estado ideal se basaba en un principio, primero, de educación y segundo, de justicia. Para Platón, el ser humano tenía que ser educado. Pero educar, curiosamente, en contra de lo que parece, educar no es meter cosas en la mente de los seres humanos. Educar viene de educir, sacar de dentro. Entonces, para Platón, el ser humano tendría que expresar todo lo que lleva dentro, que es mucho. De hecho, dice que es todo. Todo está dentro del alma humana y si se le da una educación adecuada, cada ser humano, cada niño va a encontrar su lugar natural en la vida. Entonces, educar no es poner cosas dentro, sino crear las posibilidades para que salga lo mejor que tiene. Entonces, se basaría en que ese estado ideal tenía que ser pedagógico desde la cuna a la tumba. Todo el mundo debería de ser educado continuamente. Y un principio de justicia que se basa en la armonía. Por ejemplo, sería muy amplio decir, pero decía, ¿cuáles son dos cosas que no deben de entrar en la ciudad? Decía, no deben de entrar nunca la pobreza, no debe entrar nunca la riqueza. La riqueza excesiva trae el dominio de los ricos sobre los pobres y la pobreza excesiva trae la miseria, una forma de esclavitud solapada. Entonces había que procurar que en el Estado no entrara ni lo uno ni lo otro y que el Estado fuera, o que ese Estado ideal platónico tuviera una meta pedagógica continua y común para todos los ciudadanos. Pues tenemos de los dos, muy ricos y muy pobres. Sí. Eso es lo que hay en la actualidad. Por desgracia, sí. Gracias por la visita, Antonio. Encantado. Un placer, como siempre. Recuerdo, mañana, 9 de la noche, Centro Idealia, Platón en el siglo XXI.